Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo acá con el equipo, con Palomar Morato, Uriel de Simoni y en la operación técnica, Claudio. Gracias, Claudio. Estamos en otro estudio, otras veces está Nicolás, pero bueno, esta vez estamos con Claudio. No hace tanto que nos estremeció a todos el relato de la muerte de niños, sobre todo en nuestro país, y había uno como simbólico, Néstor, de 7 años, que fue mostrado en esa desnutrición espantosa que uno veía. Sin embargo, cualquiera que tenga sentido común, y por suerte hay entre la gente, saben que no es el único, que no hay que irse a los extremos del país para ver eso, y que muchas veces están ahí bien cerca de nosotros, en los bordes de la ciudad o apenas pasado al borde de la ciudad, por distintos motivos. El tema de la desnutrición infantil, que no lo podemos separar de la cuestión de la marginalidad de mucha gente, de mucha parte de nuestra sociedad, y de una pobreza que desgraciadamente, más allá de las cosas que se hicieron y que hay que reconocerle al gobierno, como la asistencia universal por niño, la jubilación que alcanzó a muchas más personas, no es suficiente. No es suficiente porque no hay integración, y eso deviene en que los más débiles son los que más sufren. En este caso podrían ser ancianos, pero básicamente hoy nos vamos a ocupar de la desnutrición infantil. Y como siempre yo pido ayuda a gente que sabe más que yo. Y conmigo hoy están 3 mujeres, a falta de una. Por un lado, Yanina Tuñón, que ya estuvo con nosotros, que es licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, les recuerdo, de la UBA, y que ahora, además de ser docente universitaria, es responsable de los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. También está Cornelia Schmidt-Liermann, que es abogada especializada en Derecho Internacional Privado, que desde octubre del 2011 es diputada nacional del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y actualmente está muy preocupada por y la impulsa para que haya una red federal contra la desnutrición del país. Y también se nos acerca Sabrina Maino, nada que ver, artista plástico, en todo caso nada que ver con estas otras formaciones de las otras dos, pero no vino acá por ser escultora, vino acá por ser la directora general de una organización que se llama CONIN, en este caso CONIN Tigre, hay que inferir que hay CONIN y otras zonas, y que, a ver si me equivoco, Sabrina, es una fundación que intenta acercar esfuerzos de distintos sectores precisamente en el tema de la desnutrición infantil. Como bien dijiste, la desnutrición infantil no tiene que ver solamente con un niño, sino con la pobreza extrema en la que viven las personas. Y eso es lo que CONIN trata de revertir, y entonces es como un abordaje integral a esa problemática que es la pobreza, la pobreza extrema. ¿Y en CONIN a quiénes juntan para trabajar? ¿A quiénes llaman? CONIN trabaja con todos los que se acerquen. Como bien dijiste, soy artista plástica. Tengo mirado... No digas que van mirando tus obras y encuentran CONIN. No. Admite diversidad de profesiones y de ocupaciones, porque el abordaje que se hace a la pobreza extrema requiere muchas disciplinas que se unan y que cada una aporte desde su sabiduría o desde su conocimiento.
también tratamos de acercarnos a las instituciones locales en los municipios. Cada CONIN, como bien dijiste, son 82 centros hoy en el país, donde se encuentre para trabajar en red con las instituciones. Tenemos instituciones privadas, públicas, por ejemplo. Privadas, Ajá. ONGs, empresas, empresarios y personas. En CONINTIGRE, por ejemplo, tenemos 11 profesionales que trabajan en el lugar, que cobran un honorario por su hora, pero un honorario que es 1/3 del que cobran fuera de CONIN, o sea, es un voluntariado o sirve de traslados. Y después hay 70 voluntarios que viven en la zona, muchos son vecinos de la zona y muchos son otras personas que se acercaron por distintos motivos. Nos escucharon en alguna radio y dijeron, Tigre, CONIN, bueno, voy y veo de qué se trata, y ahí se quedaron. Cornelia, ¿cómo encontrás el ambiente en la Cámara de Diputados para tu proyecto? ¿Qué estás viendo? La realidad es como que la realidad nos superó. Estamos muy complicados en el Congreso. Bueno, es de público conocimiento realmente la tragedia institucional por la muerte o asesinato del fiscal Nisman, acuerdos con Irán, acuerdos con China, todo bastante complicado. Todo pasa por ahí. En el momento todo pasa por ahí. Pero por eso yo también me hago cargo que realmente tendríamos que haber empezado antes ya a trabajar fuerte el tema de la desnutrición a nivel federal, y con ejemplos muy prácticos. Entonces lo que yo estoy intentando hacer ahora, y me motivó mucho, como vos bien lo habías mencionado, la muerte de Néstor. Yo escribí un artículo. Niño Néstor. Sí, yo escribí el Néstor que no pudo ser, porque yo creo que un chico que sufre desnutrición, también de adicción, a él se le han vulnerado todos los derechos humanos, porque no le han dejado ser. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, y para eso estoy convocando a instituciones como, desde ya, como CONIN, lo hicimos con Fundara, con Huerta Niño, con el Observatorio, etcétera, hacer como un mapeo dónde son los centros donde hay más necesidad y qué se necesita en esos centros. Porque a veces no es el alimento. Por ejemplo, en Salta Morillo lo que necesitas es que los agentes sanitarios estén equipados como corresponde, que tengan una capa, que tengan ayuda de algún médico. ¿Qué es una capa? Las capas contra la lluvia, por ejemplo, porque allí cuando llueve se empapan el pobre agente sanitario. Como una política nacional, por ejemplo, que los maestros o los agentes sanitarios o los enfermeros que trabajan en zonas más vulnerables reciban una paga mejor. Porque no es lo mismo trabajar en Salta Ciudad, por ejemplo, que en Morillo o Santa Victoria del Este, o en Capital y en alguna zona más marginal de Tigre. Hay que hacer esa diferencia y hay que motivar a la gente. Y eso forma parte ya, sí, de una política de Estado. Bueno, y vos a lo mejor nos podés tirar algunas cifras, Yanina, de cómo está ahora, porque yo he visto, por ejemplo, y corregime si me equivoco, que del 2012 a hoy, o hasta cuando se hizo en Tescuesta, subió la pobreza en los menores de 18 años un poco más de 1 punto. Es decir, que no bajó. No, la pobreza, bueno, ya lo hemos conversado en programas anteriores, es muy polémica respecto de cómo se mide, ¿no? Y también es bastante polémico cuál es su relación directa con la temática de la nutrición. Creo que es una temática que es mucho más compleja que la situación de la pobreza. La pobreza en la Argentina en términos de ingresos, bueno, es una pobreza que particularmente en los niños es muy elevada, que llega al 38%. Hoy, según cifras privadas, ¿no? Según nuestra propia encuesta. ¿Y la indigencia? Y la indigencia está en los niños alrededor del 9%. ¿Podemos explicar la diferencia, Yanina, entre pobreza e indigencia? Sí, en el caso de la pobreza extrema, o sea, la indigencia se calcula que es un ingreso que no permite acceder a la alimentación, por ejemplo, ¿no? A cuestiones básicas para la supervivencia del hogar, mientras que en el caso de la pobreza se consideran además ingresos que puedan permitir el acceso a ciertos servicios, ¿no? Por ejemplo, los traslados, la vestimenta, este tipo de cuestiones. Sin embargo, hay un indicador que es mucho menos polémico y que me parece que es más interesante y estructural para pensar el tema de la nutrición infantil, que son las necesidades básicas insatisfechas. Claro.
que es un indicador mucho más integral, si se quiere, porque no tiene que ver con los ingresos, sino que tiene que ver con cuestiones que están directamente vinculadas a las estrategias de los hogares, como es el bajo clima educativo de un hogar. Claro. Como es la inserción en el mercado del trabajo, como es el estado de hacinamiento y aspectos básicos del saneamiento, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que reconocer que la problemática de la nutrición es una problemática que es compleja y que no solamente se trata de acceso a comida. Cuando vos decís del saneamiento, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del acceso al agua corriente, Cloacas. y de cloacas, ¿no? Que es una problemática muy elevada. Hoy pensemos que el 25%... Perdón, y que no está al alcance de la gente por voluntad de la gente. Digo, una persona, una señora que yo he conocido, que hace tortas, hacía tortas y las vendía. Y llegó a producir de manera tal de poder crecer en su barrio. Pudo comprar una cocina más grande, estanterías más grandes y vender mejor. Lo que no pudo nunca es construirse su red cloacal, porque eso es el Estado. Ya se escapa la voluntad extrema de la gente, que hay algunos que tosudamente salen. Si no está el Estado abasteciendo de esas cuestiones básicas, como es la electricidad, el agua corriente, las cloacas, los desagotes de amontonamientos de agua, etcétera, por mucha voluntad que ponga una persona, termina frustrándose. Sí. Hoy la situación es que el 25% de los niños viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Muchísimo eso. Entonces, en los grandes aglomerados urbanos, y por supuesto sabemos que estas cifras son muy diferentes según el espacio geográfico donde viven, ¿no? Los niños del NOA, claramente del NEA, claramente tienen cifras mucho más elevadas que estas, y las desigualdades sociales en términos de las zonas urbanas también son muy desiguales, y nos habla de cómo primero tenemos que trabajar esas desigualdades sociales, pero también la necesidad imperiosa de información, ¿no? Totalmente. Yo creo que en un año electoral como este, una de las cuestiones que sin duda tiene que ser una meta del próximo gobierno es cómo reconstruir las estadísticas públicas para poder definir mejor los problemas. El problema de la nutrición es un problema que hoy carece de estadísticas desde el 2006, que no sabemos cuál es la tasa de desnutrición infantil. Tienen que en la hacerlo los Argentina. barómetros, por eso se crean los medidores de la universidad o del Claro, parlamento. pero en el caso particular de las de nutrición infantil es muy difícil que el sector privado pueda hacerse cargo de una medición de la envergadura que supone la temática, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en eso? Bueno, no en la medición, sino directa en tu trabajo en Tigre. Es cierto, Sabrina. sorprende una cifra, 25% que está hablando ella, pero es cierto, cuando nos llamaron a Tigre, Tigre no está la villa que nosotros atendemos específicamente, y ahora hay otra. ¿Qué villa es? Villa Liniers, está entre Camino de los Remeros, Liniers, o sea, está en el medio de la población urbana y más pujante y rica en este momento. De Tigre. De Tigre. Y es sorprendente la diferencia y el que no tengan acceso a agua corriente y caliente, ¿no? Dice Abel Albino. Cloacas. Nosotros en el centro nuestro de Tigre tenemos que tirar a la calle los desperdicios. Ojo, estamos en el medio de la villa, pero es en el medio de la ciudad, y ahí es donde se necesita una política de Estado, y no es mucha la inversión que tienen que hacer, sino es ponerse a trabajar y hacerlo. Como vos decías, basta de ideas, sino hay que actuar, porque nuestro problema, el que nosotros atacamos o contra el que luchamos, es esa desnutrición que causa una debilidad mental permanente. O sea, si vos no llegás al niño antes del año y medio, año y 6 meses, o sea, son 16 meses, perdón, 1 año y 4 meses, ese cerebro puede estar dañado. Entonces ahí tenés en vez de tener una persona que puede actuar positivamente en la sociedad, tenés una persona que está dañada, que no nació dañada genéticamente, sino que quedó dañada por un estado de
de pobreza y desnutrición, que no va a hacer lo que tenga que hacer o lo que fue llamado a hacer en este mundo, y el potencial y la riqueza más grande que tiene un país es el capital humano. Nosotros tenemos riquezas naturales, todo, Sí, sí. pero el capital humano nuestro es el que tenemos que cuidar. Tenemos que tener. Vamos a seguir enseguida en el otro bloque. No, non essere geloso se con gli altri ballo twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Conti, 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 che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone. Non provocare la lite se con gli altri ballo il twist. Non farmi le scenate se con gli altri ballo il rock. Conti, 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 che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone. Lentamente, guancia a guancia, io ti dico che ti amo. Tu mi dici che son bella, dondolando sulla stessa mattonella. No, non essere geloso se con gli altri ballo a twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Conti, 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 che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone. Lentamente, guancia a guancia, e io ti dico che ti amo. Tu mi dici che son bella, dondolando, abbracciati sulla stessa mattonella. No, non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Conti, 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 che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide, en la 1110. Recuerdo que nos acompañan Janina Tuñón, Cornelia Schmidt-Lierman y Sabrina Maino. Y hablaban muy activamente, hasta yo diría muy indignadas, de la de la negativa a tener cifras. Porque vos decías, Janina, que no es difícil en este país conseguir cifras y estadísticas. No, tenemos, serlo. a ver, tenemos una historia de tener cifras, ¿no? Es que nunca las tuvimos. En realidad, siempre el INDEC tuvimos. funcionaba. El INDEC funcionaba y también había encuestas puntuales, ¿no? Como por ejemplo la del Ministerio de Salud sobre nutrición del año 2006. La última que ¿no? hay. Que es la última que hay y que es la que debería repetirse para poder, sobre todo para poder tener información georreferenciada, ¿no? Que es un insumo básico de la política pública. Digamos, la política pública tiene que tener esa información georreferenciada para poder saber a dónde destina sus recursos y cómo diseña y gestiona la política pública. Y el impacto de esos recursos, si fueron bien Sí. dirigidos y si tuvieron el efecto esperado, ¿no? Exacto, también, ¿no? La evaluación de las políticas públicas, que es algo que también ha desaparecido en esta última década, ¿no? De alguna manera la asignación universal por hijo es una política que lo cierto es que el observatorio es el único instituto que ha evaluado cuál ha sido su impacto. ¿Y cuál fue su su impacto? ha sido positivo. Claro. Y en el tema puntual de la alimentación, su impacto ha sido menor que el esperado, dado que el impacto fue mayor a nivel de la pobreza por ingresos y fue menor a nivel de la inseguridad alimentaria. Bueno, pero eso también me parece, corríjanme, que tiene que ver con una inflación
que le va quitando capacidad adquisitiva. Tiene que ver también, creo que tiene que ver con que justamente el problema de la nutrición no es un problema solamente de acceso Claro. a la comida, ¿no? Y los ingresos garantizan a los hogares, en parte, el ingreso a los alimentos. Sin embargo, no garantizan que las familias conozcan cuáles son las mejores formas. alimentos, claro. Y porque además también la alimentación para un niño, sus primeros 1000 días de vida, está vinculado también a cuestiones que tienen que ver con la estimulación. Entonces, cuando tenemos mamás que tienen muy bajo nivel educativo, quizás pueden acceder a los alimentos en términos de comida. Sin embargo, en esos 1000 días no le hablan al chico. No le hablan al chico o, por ejemplo, no le dan de amamantar en la forma que deberían hacerlo. Entonces la cuestión es como bastante más compleja en términos de solamente garantizar la comida. Hay sectores sociales donde la problemática es múltiple y donde las estrategias que tienen que tener los gobiernos son como mucho más complejas. Claro, Esto lo comprendés vos, que sos Sí, diputada, ¿no? lo comprendo, y además hemos podido trabajar mucho con los centros de primera infancia en la ciudad de Buenos Aires, justamente abarcando esta problemática, que es acercando lugares óptimos a la gente que menos tiene, con el concepto de lo mejor para el que menos tiene, que suena muy bueno, pero ojo que hay gente que no lo acepta tampoco, ¿eh? Hay gente que no es tan solidaria para aceptar esto. Por eso somos complejos. Entonces, una vez que tenemos el centro de primera infancia, nos posibilita trabajar con las madres y hacer un seguimiento al niño. Y yo creo que lo fundamental en esto, que realmente rescatar el concepto de inseguridad alimentaria, porque creo que esto es lo fundamental, y que en lo que es un niño mal alimentado no podemos perder tiempo, porque el tiempo es oro. Entonces ahí es donde hay que actuar rápido, y a veces con muy poquito también se puede hacer cosas, ¿no? Entonces esa es quizás la indignación que ven los que viven en situaciones así, de hacinamiento, donde, por ejemplo, no puede entrar una ambulancia a buscar al chico porque el camino está en mal estado, donde ahí sí tenés una responsabilidad concreta del municipio, ya ni hablemos del gobierno nacional, sino del municipio que está. Y esas cosas se tienen que solucionar. Así que la idea es tratar con esta red, identificar eso como una primera emergencia, y obviamente paralelamente trabajar con lo que es la cultura, la educación y todo esto. CONIN Sí. tiene 3 pilares fundamentales. El primero es la educación. El segundo es la asistencia. Y el tercero es la educación investigación. dirigida a quién. A las madres. Nosotros educamos a la madre para que ella se pueda hacer cargo de su hijo, porque de nada sirve que nosotros alimentemos a alguien, a un chico, si esa madre no entendió qué tiene que hacer con su hijo, porque 50%, como dijo Janina, es alimentación y 50% estímulo. Estímulo significa cantarle, jugarle, hablar, estar como tener una relación con ese niño que a veces no la tienen, pero porque ellas no la tuvieron. Bueno, cierto. Estamos hablando de una población Hay ya. un dicho, cada uno hace lo que puede con lo que le dieron, Así es. ¿no? Ese niño también. Pero también Cornelio dijo, nosotros, la esperanza está, que el potencial del ser humano es infinito, y con muy poco se puede hacer mucho. ¿Qué No es muy hace- poco? Es primero presencia, porque el ser humano no es solamente, las cifras son necesarias, investigación es la tercer pata de CONIN, es donde tenemos todas las cifras de nuestra pequeña población asistida durante 22 años, muy clara, pero cuando uno no sabe cómo, cuándo, dónde, por qué, entonces es muy difícil hacerlo. Pero Es decir, de alguna ¿por qué? forma A ver, vamos a pararnos el por qué. ¿Por qué? Una mamá tiene a su chiquito en la cuna, le cambia los pañales, lo tiene limpito, le da la mamadera y bueno, diría, ya está. No, eso, si tenés pañal, el pañal cuesta muchísimo y esta gente no tiene agua para lavar. ¿Por qué no usan pañales de tela? Porque no tenemos cloaca, porque no tenemos agua corriente, porque el tema sanitario es el principal tema que tenemos en la pobreza extrema, donde baños, nosotros tenemos, no me acuerdo ahora, 60 cuántas familias, de las que, 5 tienen baño.
en su... Baño integrado a la casa, decís vos. Sí, o baño no un fuera, baño ¿no? compartido en toda la cuadra o media cuadra y que no es un baño, No, claro. ¿no? ¿Por qué un niño está sucio? Porque ¿cómo lo voy a bañar a partir de abril? Hace frío, con agua fría o ¿cómo? Tengo un niño que también tiene su sistema inmunológico deteriorado porque al estar mal asistido, mal alimentado, el ser humano es un todo, o sea, se va destruyendo desde adentro. Y ese niño está mal inmunológicamente hablando. Entonces, en un ambiente hostil, tenés un niño que en invierno puede estar internado muchísimo tiempo con neumonías o con cosas complicadas que se complicaron porque la situación es complicada. Claro, que por ahí enfermedades que en otros lugares, como puede ser un sarampión, aún con la vacuna siempre es leve, en esos lugares puede ser... Un resfrío. Claro, puede Se ser complica, muchísimo más un grave. resfrío, Las bronquiolitis, etcétera. Las bronquiolitis, etcétera. esta nueva enfermedad que está haciendo estragos también. Claro. Estaba pensando, perdón, lo que decías de la asignación por hijo. Por ejemplo, hay lugares en el NOA donde la gente, para cobrarlo, tiene que caminar kilómetros y kilómetros. Entonces, cuando llueve, cobran 600 pesos. Cuando llueve... 644. Tienen que tomar motos que les cobran 300. Entonces se vuelven a casa con 300 pesos. Entonces vos decís, ¿y con eso? Entonces, por eso otro tema que tiene que ver con lo estructural es ir pensando en la bancarización de esto también. Acercar la civilización a lugares donde teóricamente esto todavía no está. Después vamos a hablar de ese tema, enseguida. Ya no está. Después vamos a hablar de ese tema, enseguida. Ya no está. Después vamos a hablar de ese tema, enseguida. Ya no está. Después vamos a hablar de ese tema.